Luciano, con una amistad de hace unos cuantos años en unos quirófanos también, algunas batallas en quirófano. Hoy vi un poco cómo trabaja la clínica y demás, y la verdad que creo que tienen muchas posibilidades, mucho potencial. Lo que acaba de decir Luciano es lo correcto, digamos, la integración de los equipos quirúrgicos, clínicos, nutricionales, psicológicos y todas las otras áreas concernientes a este tipo de actividad es necesaria para desarrollar una práctica adecuada con estos pacientes. Estos pacientes tienen una patología crónica, biológica y progresiva, van a ser siempre atendidos por los equipos clínicos, nutricionales y psicológicos, y los cirujanos vamos a participar en algunas partes de estos tratamientos. Así que hay mucho por delante para hacer. No solamente, digamos, en la actualidad, sino el futuro tiene muchas cosas que hoy le vamos a contar, algunas pequeños pequeños adelantos, y van a escuchar de manera también lo que se viene en medicación y demás. Así que el honor es todo nuestro, Luciano. Gracias a Gustavo y Marcelo y toda la gente de la clínica por la invitación. Yo les voy a contar un poquito. Luciano me pidió que habláramos de indicaciones y técnicas. Mi idea es, a ver si... Mi idea es empezar con una pregunta un poco más alto, digamos. Vamos a hablar de diseño y técnica, pero la pregunta sería, ¿cuál es la mejor cirugía para la obesidad? A ver si nos hace caso la tecnología. Ahí está. ¿Cómo? No sé. No. Igual es chiquito, así que lo logro usted. Entonces, ¿cuál es la mejor cirugía para la obesidad? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Tienen alguna respuesta? En realidad, cuando hacemos esta pregunta, la respuesta es todas. Todas las cirugías para la obesidad son mejores en general que cualquier tratamiento dietológico, médico, aunque sea bien estructurado. Todas las cirugías, aún banda gástrica, que la hemos dejado de hacer porque los resultados no eran satisfactorios. Obviamente, es una intervención quirúrgica, o sea, el cambio que se hace al paciente sometiendo a un determinado riesgo, por lo tanto la preparación debe ser mucho mayor. Pero cuando nosotros vemos, fíjense, el descenso de peso por tratamiento médico a 20 años en este estudio que siguió a los pacientes en forma sucesiva durante 20 años, lo que vieron que aún en tratamientos médicos bien estructurados no lograban un descenso de peso, aunque sea leve, y con cirugía, fíjense, la raya anaranjada de banda gástrica era mucho mejor que el tratamiento y la hemos dejado hacer por resultados no satisfactorios, siendo manga gástrica o bypass gástrico, y han surgido otras cirugías nuevas que han tenido mucho mejor resultado. ¿Por qué la cirugía bariátrica? ¿Cuáles son los beneficios? En general, pérdida de peso sostenida, mejoría de las comorbilidades y remisión de diabetes mellitus y entre otras comorbilidades, mejoría del perfil cardiovascular y reducción de mortalidad por infarto agudo del miocardio, reducción de mortalidad global y algo que nunca se considera, que es mejoría de la calidad de vida, que es central muchas veces para la indicación de los pacientes. Cuando nosotros vemos artículos, este es un trial de 2011 del INE. Ya a esta altura sabíamos que hacer una cirugía bariátrica metabólica mejoraba los perfiles glucémicos de los pacientes, y sabíamos también que bypass era mejor que manga gástrica cuando damos a pacientes con diabetes. Hoy hay 13 artículos o 13 trabajos randomizados, controlados, que demuestran esto, y la cirugía metabólica es un hecho en el mundo que también debemos en la que también debemos avanzar. También debemos empezar a indicar a los pacientes este tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos del impacto en la mortalidad de las cirugías bariátricas metabólicas sobre los pacientes, cuando consideramos un paciente que se ha operado después de 7 años, reduce 40% las causas de muerte generales, 56% el descenso de mortalidad coronaria, el 92% de la mortalidad por diabetes y el 60%
de la mortalidad por cáncer. O sea, estamos mejorando, disminuyendo la mortalidad y aumentando la calidad y cantidad de vida de los pacientes, proponiendo un tratamiento que es mejor que el resto de los tratamientos. No es el único, pero en este momento lo que sabemos es que es mejor. Y en ciertos pacientes deberíamos aplicarlo. Cuando decimos, pero ¿esto será correcto? Bueno, cuando vemos en el consultorio una paciente como esta, con 140, 150 kilos durmiéndose en el consultorio, y 6 o 7 años después la vemos así, decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo la paciente? Bueno, esto es lo que causa su vida verática. Susana, esta es la foto de Susana, Susana hoy no está así. Susana tuvo un accidente cerebrovascular hace 2 años atrás, pero hoy volvió a caminar después del accidente cerebrovascular y si no estaría muerto. O sea, si Susana no se hubiera operado, no hubiera tenido esta evolución y demás, hoy no estaría con nosotros rehabilitándose y hoy volvió a caminar después de un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, no existen las perfecciones. No es que la cirugía bariátrica va a curar la enfermedad del paciente y por eso siempre va a tener 70 kilos, 56 kilos y demás. Sí, va a estar mucho mejor de lo que estaba anteriormente y eso es lo que deberíamos buscar en los tratamientos. Cuando decimos, bueno, pero esto es nuevo, es la pregunta que hacen los pacientes, esto empezó tanto hace 10 años. No, esto empezó hace más de 50 años, casi 70 años, y fíjense que en el 2025, en el recuadro de la izquierda, ya se empezaba a hablar de los cambios de las cirugías gastrointestinales en el impacto de las glucemias y en la mejoría en la funcionalidad renal en los pacientes con diabetes. Entonces, tenemos que, hoy hemos evolucionado muchísimo, pero esto no es algo nuevo, entonces se conoce hace muchísimos años. Y en ese conocimiento se ha agregado, muchos de nosotros cuando vimos anatomía y fisiología, nunca hablábamos de las hormonas intestinales. Hoy sabemos que en el tubo digestivo tenemos hormonas intestinales que se producen en distintas partes, la hormona del hambre especialmente en el techo gástrico, como ahora, como les muestra el recuadro, las hormonas que regulan la secreción glucémica y la insulina, que se produce fundamentalmente en la primera parte del intestino, y las hormonas que regulan la glucemia y otras que regulan la saciedad que se produce en la última parte del intestino. Entonces, cuando modificamos la anatomía gastrointestinal, esto es importante explicárselo así a los pacientes, también modificamos estos patrones hormonales. Por lo tanto, no estamos haciendo una cirugía de reducción del volumen de la ingesta. Estamos haciendo una cirugía que mejora los patrones hormonales, biológicos de la enfermedad. No la cura, pero mejora las condiciones desde la cirugía hacia adelante. Por ejemplo, en una manga gástrica, que lo que hacemos es resecar casi el 80%, esta mañana hicimos una gastrostomía en manga en la clínica, casi el 80% del volumen gástrico. Obviamente disminuimos el volumen que va a comer el paciente, pero también disminuimos la secreción de hormona del hambre, aumentamos la secreción de hormona de la saciedad, sobre todo en el tiempo de secreción, por lo tanto el paciente va a tener la sensación hormonal de saciedad mucho antes. Y cuando hablamos de bypass gástrico, estos impactos van a ser aún mayores, porque vamos a no solamente mejorar las hormonas que manejan el hambre y la saciedad, sino también aquellas que tienen impacto en la regulación glucémica. Por eso cuando hacemos esta cirugía, decimos que los pacientes tienen cambios en la regulación glucémica y en otras regulaciones neurohormonales más allá de la pérdida de peso. O sea, el peso es una parte de la mejoría de las condiciones de estos pacientes y la regulación neurohormonal. Hay un argentino muy conocido que maneja farmacología, que siempre nos dice que estamos haciendo una cirugía del cerebro, aunque estemos solamente tocando el intestino. Y esto es cierto, pero les voy a contar un poquito de esto. Las técnicas no son perfectas, tal es así que los cirujanos, y después van a ver cuando hablemos un poquito de valores y demás, seguimos buscando mejorar algunas cosas, algunos pequeños cambios para optimizar el resultado de los pacientes.
Y hoy tenemos otro tipo de técnicas. La técnica que tienen a la derecha es una técnica de un mini gástrico bypass o una bypass gástrico, una sola anastomosis, que es una cirugía mucho más disabsortiva, y ese es el término que empezamos a usar hace unos 5 años en esta parte. Ya no hablamos más de cirugía mal absortiva, como decíamos, del bypass gástrico, sino intentando causar mayor disabsorción. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando logramos mayor disabsorción, podemos tener mayores deficiencias vitamínicas a mediano y a largo plazo. Por lo tanto, al paciente le podemos agregar algunos otros problemas y necesitamos un seguimiento mucho más férreo que en otros pacientes. Todos los pacientes requieren seguimiento. A un paciente con una cirugía disabsortiva, aún mayor. La técnica que tiene a la izquierda es una técnica de una derivación tipo Salis, que es una derivación duodeno-ileal con una manga gástrica. Es otra técnica que se está haciendo. Nosotros todavía lo estamos utilizando como cirugía de revisión. Aquellos pacientes que se ha hecho una gastrectomía en manga, que han reganado peso o han tenido alguna otra condición, que necesitamos hacer una segunda cirugía. Y esta segunda cirugía, que llamamos cirugía de revisión, se hace después de una revisión clínica, nutricional y psicológica. O sea, es difícil o relativamente no sencillo llegar a la primera cirugía. La segunda cirugía tiene que ser aún con mejores condiciones que la primera, porque si no el paciente podría tener los mismos resultados. Un paciente que falló, tenemos que mirar por qué falló. Muchas veces tiene condiciones propias del paciente que hay que cambiarla para poder darle una segunda oportunidad. Pero no es que las nuevas técnicas son la panacea o van a cambiar la historia de la cirugía, a pesar de que hoy tenemos elementos o resultados mucho mejores que los tratamientos médicos convencionales. Y cuando hablamos de los resultados, el impacto es general. El impacto sobre el cerebro, el impacto sobre el hígado, sobre el páncreas, sobre el intestino grueso, sobre el intestino delgado, sobre el estómago, sobre el músculo, sobre la grasa. Por lo tanto, lo que hace la cirugía es mejorar la sensibilidad de la insulina, mejorar la primera fase de secreción de insulina y los efectos incretínicos, que son aquellos que provocan saciedad y regulación glucémica, mejorar la composición y la diversidad de la microbiota. Al mejorar la diversidad de la microbiota es que lo que hace es, la cirugía cambia la microbiota, los gérmenes intestinales del paciente obeso a una microbiota parecida a un paciente delgado. Y eso mejora cuestiones metabólicas y cuestiones también de regulación de circulación de los ácidos biliares y demás, que predispone a un sostenimiento del peso a mediano y largo plazo. Obviamente que mejora el metabolismo de la glucosa, aumenta los ácidos biliares y además paraliza, no sé si existe esa palabra, o sea, hace que la grasa sea un poco más parda, que la grasa metabólicamente mejor que la grasa no parda. Por otro lado, en la evolución de estos pacientes obesos, el hígado graso es una condición que se cree que en los próximos años el trasplante hepático va a ser más por hígado graso que por cualquier otra enfermedad. Este es un hígado con el cual a veces nosotros nos encontramos en la cirugía, gracias a Dios, muy pocas veces, porque uno tuviera que operar un paciente con este hígado, es una catástrofe. Es una cirugía que dura muchísimo tiempo, tenemos que operar debajo de este volumen hepático, con un hígado friable que se puede romper y demás. Fíjense, cuando lo intentamos levantar, es realmente penoso y dificultoso. Por eso, la preparación del paciente, el descenso del peso previo, el trabajo interdisciplinario, que no es un tiempo, sino objetivos. A veces un paciente puede estar preparado al mes y medio para prepararse, pero el paciente puede estar recién preparado 8 o 9 meses después. Eso mejora las condiciones del paciente. Obviamente que la cirugía, después de bajar de peso, va a mejorar este hígado, pero tenemos que mejorar este hígado sin matar al paciente, haciendo que la cirugía sea, y la vamos a hacer con el menor riesgo posible. Por lo tanto, nos gusta operar con estos hígados, y estos hígados los conseguimos en pacientes que estén bien preparados previamente a la cirugía. Por lo tanto, esto obviamente no se lo voy a describir, porque todo el impacto de la cirugía bariátrica sobre todos los órganos del cuerpo
es realmente muy importante y es difícil de describir en una sola charla, pero se lo voy a describir con una sola cosa, que es lo que demostró Karen Lelouch cuando él dice que este es el síndrome de ya no me gustan más las hamburguesas, que es lo que pasa con una cirugía bariátrica, fundamentalmente porque, a ver si, fundamentalmente porque él demostró que cuando le hacía un bypass gástrico a una rata, la rata lo que hacía era seleccionaba alimentos más saludables a pesar de ponerle o darle los mismos alimentos de siempre, cuando le daban vegetales y no vegetales, después de un bypass gástrico elegía más vegetales que alimentos con hidratos de carbono. Esto también pasa en el ser humano. Por lo tanto, el impacto que logra la cirugía sobre las condiciones neurológicas y la selección de los alimentos con la cirugía es realmente muy importante. Esto es lo que ellos demostraron, o sea, cuando utilizaron, digamos, las ratas que utilizaron en el grupo control y en el grupo de bypass eran idénticas o comían idénticos previo a la demostración. Ustedes ven en la columna, en la última columna, después de hacerle un bypass al grupo que fue a cirugía, disminuyó el volumen de consumo, pero sobre todo disminuyó el volumen de consumo de comida calórica. Esto también pasa en el ser humano y eso es lo que ellos le llaman el síndrome de ya no me gustan más las hamburguesas. Por lo tanto, el impacto de la cirugía bariátrica, en general, todas las técnicas, pero especialmente las técnicas que más utilizamos hoy. No hay una técnica mala, o sea, manga gástrica, bypass gástrico son técnicas excelentes que utilizamos en pacientes que tienen más de 35 índice de masa corporal con comorbilidades, más de 40, aún sin comorbilidades. Uno podría elegir hoy desde 18 a más de 65 años. Nosotros tenemos pacientes de 14 a 74 años operados, pero los rangos estos de edades menores y mayores, en las escalas uno lo que hace es evaluarlos mejor. O sea, un paciente con menos de 18 años, lo que evaluamos es que tenga un desarrollo óseo adecuado. Antes de la cirugía se mide todo lo que sea sellamiento óseo y demás. Tenemos en nuestro equipo nutricionistas y psicólogos pediátricos para este tipo de pacientes. De hecho, nos llevan a las clínicas chicos de 5 años con 90 kilos para ver si podemos hacer algo con ellos. Hay que empezar a trabajar en esa etapa. Obviamente esos pacientes no son operables en esa etapa, pero hay que empezar a trabajar en esa etapa. El impacto es así, o sea, realmente hay pacientes que tienen impactos muy importantes. Esta es una de nuestras pacientes que es profesora de Zumba, pero la condición no es que sea profesora de Zumba para poder mantener el peso, o sea, tenemos que tener una regulación de la condición y calidad de vida y de los hábitos que le permiten al paciente sostenimiento del peso. ¿Cuáles son las cosas en las cuales debemos progresar? La cirugía metabólica, que se los dije al principio, es algo que todavía en Argentina, y sin embargo, Argentina fue uno de los primeros países que tuvo un consenso sobre la cirugía metabólica, que ya tiene, ¿cuántos años? 5 años, 2015, 7 años. Fue uno de los primeros consensos después de los exámenes mundiales, se hizo en Argentina. Nosotros fuimos los coordinadores de ese consenso y demás. Hoy sabemos que un paciente con más de 35 de índice de masa corporal y diabetes deberíamos considerar la cirugía bariátrica, deberíamos decir al paciente que la cirugía bariátrica metabólica es una opción válida y posiblemente la mejor opción para ese paciente, pero también deberíamos considerar a los pacientes con 30 índice de masa corporal, con más de 2 años de diabetes, con una regulación glucémica no adecuada con la medicación actual, porque esos pacientes se beneficiarían también, está demostrado en todos los artículos de 2011 hasta ahora, que estos pacientes se benefician con una cirugía metabólica. Se le dio el nombre de cirugía metabólica, aquella cirugía que era menos de 35 índice de masa corporal. Hoy ya no usamos más esa terminología. Hoy decimos cirugía metabólica cuando el objetivo de la cirugía es la mejoría metabólica del paciente más que la mejoría del peso. Entonces, si nosotros queremos hacer una regulación glucémica, mejorar las condiciones de diabetes, más que descender de peso, esa es la cirugía metabólica o bariátrica metabólica. No es la cirugía de bajos índices de masa corporal.
¿sí? Porque habíamos escuchado en algún momento que alguien le hacía cirugía metabólica a paciente 32 porque quería bajarle un poco de peso, así mejoraba su metabolismo y no tenía diabetes en el futuro. Un paciente que no tiene diabetes, no tiene, aunque tenga predisposición familiar, con cualquier cirugía, manga gástrico o bypass gástrico, tiene casi el 97% de protección de no desarrollar diabetes en el futuro. Entonces, cirugía metabólica es cuando la condición es mejorar la condición metabólica del paciente como objetivo primordial de la cirugía. De hecho, esto es el timeline de cómo fue desarrollándose la cirugía metabólica. Yo le voy a dar 2 o 3 nombres que sigan en la literatura, porque son los que manejan estas cosas. Son Ricardo Cohen de Brasil, Karel Berux, Rubino, que fue el que publicó en Nature en 2016 este artículo, que son los que lideran en el mundo el conocimiento de la cirugía metabólica. Cuando hablamos de cirugía metabólica o bariátrica metabólica, la decisión de la técnica quirúrgica la podemos hacer con algunos scores, como este score, que lo que hace es decirnos cuándo usar bypass gástrico y cuándo usar manga gástrica en un paciente con diabetes. Porque, obviamente, si un paciente tiene una diabetes media o muy leve, cualquiera de las dos cirugías posiblemente va a mejorar sus condiciones de glucemia. O sea, es muy probable que ese paciente deje la medicación, aún con una manga gástrica. Por lo tanto, podríamos usar cualquiera de las dos cirugías. Cuando tiene una diabetes severa, de más de 5 años, o está usando insulina, la mejor opción es, para obtener remisión completa, es bypass gástrico. Si le hacemos una manga gástrica, la posibilidad de que continúe con medicación y la posibilidad de que en 5 o 6 años vuelva a desarrollar diabetes o progreso de diabetes son altas. Bypass gástrico siempre mejor. Cuando tenemos un paciente que ya tiene agotamiento de su páncreas, o sea, su páncreas ya no funciona más, la cirugía que le hagamos va a estar bien. Lo que vamos a hacer es bajarlo de peso, el paciente va a seguir con insulina y demás, o sea, le podemos hacer un bypass gástrico, le podemos hacer una manga gástrica, podemos decidir la técnica por otras condiciones. Si el paciente tiene reflujo, vamos a hacer un bypass, obviamente porque el reflujo es empeorado por una cirugía que aumenta la presión intragástrica, como la manga gástrica. Si un paciente tiene un pólipo gastrointestinal o una lesión que es preferible resecar, por lo tanto vamos a hacer una manga gástrica. Ese tipo de decisiones las hacemos luego de evaluar al paciente. Por lo tanto, un consejo importante que les doy es nunca le digan al paciente en la primera consulta qué cirugía van a hacer. Explíquenle la técnica. Díganle que el equipo va a decidir cuál es la técnica más adecuada, mejor para su caso, y luego lo van a discutir con el paciente previo a la cirugía. Porque si ustedes le dicen la técnica que le va a hacer el paciente, es muy probable, casi el 40%, le están diciendo una técnica inadecuada. O porque el paciente no sabía que era diabético, o porque el paciente no sabía que tenía una hernia de hiato y tenía reflujo, o muchas veces porque tenía alguna lesión esofágica, gástrica y demás. Obviamente, ¿cómo sabe esto? Estudiando a los pacientes. Si no los estudiamos, ningún paciente tiene nada y le hacemos cualquier técnica. Pero si estudian los pacientes, nosotros tenemos una incidencia en nuestra serie de 4 o 5 tumores renales, un tumor gástrico, tenemos 2 tumores pancreáticos descubiertos en la evaluación previa a la cirugía. Eso es estudiar a los pacientes. Entonces, con eso nosotros podemos decidir cuál es la mejor técnica para cada paciente y en términos generales, eso hace que el rédito, el descenso de peso sea lo mejor para el paciente. Bueno, muchas gracias. Avisos parroquiales. Congreso para los residentes y demás, los primeros días de diciembre, en Fundación del CID, volvemos a hacer los congresos que tenían tanto éxito hace unos 5, 6, 7 años atrás. Los invitamos a ir en Canción del 30 y 3 días de congreso donde vienen profesionales de alta gama de todo el mundo. Va a ser un congreso realmente muy importante y los invitamos también a los cursos de la Universidad Favaloro, donde Mariela es la directora. Estos cursos están comenzando ahora, así que les podemos pasar los datos. Ahí tienen también los datos donde inscribirse. Lo mismo nuestros Instagram y demás. Así que encantado de participar con ustedes y de contestar preguntas. ¿Quieren? Sí. ¿Sí?
La pregunta es cómo parece. Muy bien. Exacto. ¿Quieren hacer alguna pregunta mientras tanto? No, Susana, ahora con la CD no está así. Por eso marca un poco la pauta de nunca en el 100%, decimos en el 100 en 100, ¿no? Entonces es como que, pero ¿cómo se operó? Igual tuvo una CD, bueno, porque nada es 100, ¿no? Es menor la probabilidad, y lo que hace muchas veces la cirugía es extiende el tiempo en el cual van a pasar las cosas y disminuye la severidad de lo que puede ocurrir. Bueno, pues, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí. El abordaje de la obesidad hoy en día tiene una gran ventaja y es que tenemos muchas cosas. Es decir, yo les diría que nosotros teníamos fármacos, hasta el 2018 en Argentina teníamos solo el Lutathera. No había nada más. Se aprobó en el 2018 Liraglutida para el uso en la obesidad, en 2019 se aprobó naltrexona bupropión, con lo cual hoy tenemos, desde el punto de vista de fármacos, muchas más cosas. En el 2021 se aprobó, empezó la Naluria en Argentina, es decir, que hoy en día tenemos muchas cosas para ofrecerles a los pacientes. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las cosas que hace que muchas veces fruto del tratamiento de la obesidad es que no teníamos cosas para ofrecerles a los pacientes. Es decir, teníamos plan de alimentación, plan de actividad física, que sabemos que solos son muy buenos, pero no son suficientes para modificar el curso de la enfermedad. ¿Y por qué hablamos de hipertensión y hablamos de fármacos? ¿Y por qué hablamos de diabetes y hablamos de fármacos? ¿Y por qué si la obesidad es tan enfermedad crónica como lo son la diabetes y la hipertensión, cuesta tanto hablar de fármacos, ¿no? Cuesta profesional, cuesta muchas veces al paciente. Entonces, creo que estos minutos que vamos a charlar, creo que es importante comenzar entendiendo que es una enfermedad crónica tal como son las otras, las primas. Estos son mis datos. Y comenzamos hablando, como decía, ¿por qué nos frustra? Porque justamente sea un plan, otro plan, no cambia mucho la curva, ¿no? Hay un descenso importante, sobre todo los primeros 6 meses de la intervención, y luego la recuperación de peso es algo frecuente después de interrumpir las intervenciones. Y en esto, como digo, hay diferentes propuestas, hay dietas de moda, ¿no? El ayuno intermitente, la dieta keto, que a corto plazo son muy buenos, a corto plazo funcionan muy bien. Estamos hablando de una enfermedad crónica compleja y recidivante, con lo cual tenemos que pensar en otras opciones. ¿Y por qué sucede esta reganancia de peso? El paciente no entendió lo que te explicábamos, que se puede morir, que puede tener una CB, que, digamos, no entiende el paciente lo que nosotros le explicamos. El paciente entiende todo, pero resulta que le pasan cosas. Y este es un paper muy bueno de este año, donde fíjense que el paciente baja, está peso estable, ¿no? Cuando está con la obesidad, baja de peso y cómo aumenta el deseo de comer. Y, por supuesto, esto tiene que ver con cambios hormonales. Fíjense, la urolina es la hormona del hambre que se produce en el estómago. Cuando el paciente bajó de peso, aumenta la urolina, bajan todos los que están abajo, son pérdidas anoxígenos, todos disminuyen. El paciente entendió todo lo que dijimos, pero resulta que es una enfermedad biológica y le pasan cosas. Disminuyó la masa magra, por lo tanto gasta menos energía. Es decir, la recuperación de peso tiene que ver con cuestiones de la enfermedad, y no tiene que ver con cuestiones de lo que el paciente entendió o no entendió, y eso es importante que lo sepamos cuando vemos al paciente con obesidad, y podemos decir entonces que la obesidad es una enfermedad compleja. No se trata solamente de coma menos y muevas más. Lamentablemente siguen recibiendo esos consejos como consejo, además, sin la derivación apropiada a un equipo que trate la obesidad. Y esto es para recordar que hay esa visión simplista, ¿no? Es una cuestión de balance energético, coma menos y muevas más. Tenemos hoy mucha evidencia con respecto a lo que, como decía Eduardo, con respecto a los cambios
en el intestino, la creación de las hormonas intestinales, los cambios en la microbiota, un montón de alteraciones que cada vez se saben más, pero para las que como causa no tenemos solución y tenemos que pensar entonces en alternativas terapéuticas que funcionen. Y el cerebro es la caja negra donde, como decíamos, hay un sistema de funciones ejecutivas, que son las que toman las decisiones, pero hay un sistema homeostático que tenemos donde regulamos nuestro peso homeostáticamente, y al mismo tiempo el sistema ergonómico de recompensa, vamos a ver también un poquito de eso, que interviene en la toma de decisiones. Y es por eso que el paciente, aunque entienda, le cuesta, si no hay ninguna otra cosa que aporte al tratamiento, seguir las indicaciones. Nosotros, los seres humanos, estamos constantemente enfrentados a demandas de comportamientos opuestos o contradictorios, ¿no? Voy a estudiar, voy a ver Netflix, voy a trabajar o no, mejor paro para comer, y eso es algo que nos sucede a todos, y las funciones de la recompensa ayudarnos a establecer prioridades. Entonces hay tres componentes en la recompensa, un componente apetitivo, que es la preferencia por un alimento, el consumatorio, que tiene que ver con lo que estoy dispuesto a hacer para conseguir ese alimento, y el aprendizaje. ¿Por qué aprendizaje? Porque el cerebro guarda la información. Fíjense cómo en el sistema de recompensa tenemos, por un lado decíamos, donde ven en rojo, accumbens es la recompensa, es decir, es un área que se activa cuando nosotros tenemos alguna actividad que nos gusta o comemos algo que nos gusta. Eso el cerebro lo guarda en la memoria, en la vida, amígdala, hipocampo, nos está guardado lo que nos gusta. Eso hace que cuando nosotros nos enfrentamos de nuevo a algo, lo veamos, algo que nos gustó, el cerebro registra que nos gustó y muchas veces nos da ganas de comerlo, por más que no tengamos hambre. Esto tiene nada que ver con lo nostálgico, es decir, esto es algo que se activa aunque nosotros no tengamos hambre, aunque tenemos de comer. Para el dulce tiene que ver con alguna cosa dulce después de haber comido, por más que estén llenos. Y después tenemos las áreas arriba, el control inhibitorio, la corteza prefrontal, es lo que nos hace frenar. Pero no siempre les funcionan las personas con obesidad. Tienen a veces un pobre control inhibitorio que los hace tener dificultades para frenar en el momento en el que sienten saciedad. Y la motivación, la órbita frontal, es la que genera la toma de decisiones. Y estas vías, hoy en día podemos modificarlas, por supuesto, las modifica la cirugía bariátrica, las modifican también los fármacos, y es por eso que muchas veces cuando usamos combinación de tratamientos tenemos mejores resultados. Hay tres preguntas que tenemos que hacernos cuando vemos a una persona con obesidad en el consultorio. Una pregunta es por qué este paciente tiene obesidad, porque dos personas pueden tener el mismo índice de masa corporal, o pueden vivir juntas y no tener las mismas causas, como cuáles llegan a ganar peso. ¿Qué tan grave es la obesidad de esta persona? No solamente por el índice de masa corporal, sino también a través de qué enfermedades tiene o qué repercusión tiene la obesidad sobre esa persona. Y ahí sí puedo pensar cuál es el mejor plan de tratamiento para ese paciente. Y por eso que un equipo que trata la obesidad no opera a todos los pacientes, no pone balones a todos los pacientes, no da fármacos a todos los pacientes, no le da la misma dieta a todos los pacientes. Y yo, al paciente le digo, bien, cuando van a un lugar y le dicen, ahí dan dieta cetogénica, o ahí dan digo, huyan de ahí, porque ahí lo único que hacen es ponerles un tratamiento a los pacientes porque es lo que hacen, pero no es un tratamiento a medida, que es lo que el paciente necesita. Si nosotros no nos preguntamos estas preguntas, vamos a estar haciendo una mala práctica. Tenemos que adaptar el tratamiento al paciente y no que el paciente tenga que adaptarse al tratamiento. Es decir, acá damos esta dieta y usted arréglese como pueda, pero si la hace, por lo menos le va a bajar de peso. Y por supuesto que hay causas que tienen que ver con ganancia de peso que tenemos que evaluar a los pacientes en el consultorio, pero es importante hacernos esta pregunta para poder iniciar un tratamiento. Este es uno de los scores que se usan para valorar riesgo, pero podemos, por supuesto, hacer una evaluación clínica adecuada, saber dónde se encuentra nuestro paciente, cuál es la repercusión en la salud que tiene el paciente, y una vez que evaluamos por qué y cuál es la gravedad de la enfermedad, podemos hablar de las opciones que tiene el tratamiento. Hoy decía que comenzamos diciendo que había muchas cosas, teníamos por supuesto intervenciones del estilo de vida que son la base del tratamiento, y cuando el paciente logra, a
través de una cirugía, o a través de un fármaco, o a través de un balón, mejorar su conducta, porque lo ayudan a mejorar su conducta, en definitiva estamos haciendo que el paciente tenga este cambio de estilo de vida. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es ayudarle al paciente con diferentes estrategias a que mejore su estilo de vida. Pero como decía, no siempre si lo propongamos sin ninguna otra estrategia, al paciente le va bien. Y por eso que tenemos hoy en día farmacoterapia y dispositivos gástricos y cirugía bariátrica. Y a medida que vamos subiendo en la escala, tratamiento escalonado, vemos que la efectividad en el descenso de peso es mayor, es decir, con cambios de estilo de vida podemos lograr entre un 3 y un 6% de pérdida de peso, cuando sumamos fármacos entre un 3 y un 10%, y tenemos fármacos que pueden bajar hasta un 15% en el mercado, el valor entre 10 y 15%, y la cirugía bariátrica por encima del 25%. Es decir, que la eficacia es mayor a medida que sumamos mecanismos de acción, que tiene que ver con eso, y que combinamos tratamientos. ¿Y qué pasa con la reganancia de peso? Ah, me fue re mal, porque resulta que bajó de peso, pero ya como estaba en nuevo, ¿no? ¿Qué pasó? Fracasó el tratamiento, no anduvo. La reganancia de peso, en realidad, fíjense, tanto con tratamientos no quirúrgicos como con tratamientos quirúrgicos, es algo que sucede justamente porque es parte de la evolución natural de la enfermedad. ¿Qué pasa con el paciente con diabetes? Nosotros le damos un fármaco y le damos el mismo fármaco toda la vida y funciona, y no tenemos que subir nunca la dosis, ni tenemos que asociar. No sucede eso, porque son enfermedades evolutivas. Entonces, justamente entender que la reganancia de peso es algo que puede ocurrir, que la paciente entienda que no es que fracasó el tratamiento, que fracasó el paciente, que tiene que ver con la enfermedad, y es por eso que tenemos que tener incluso no solamente el escalonamiento, el tratamiento, sino la combinación. Y muchas veces un paciente que a lo mejor hizo una cirugía va a necesitar un fármaco, o un paciente que se puso un balón va a necesitar un fármaco, o un paciente que se hizo una cirugía va a necesitar algún tipo de tratamiento adicional. Lo importante es entender que no es un fracaso de tratamiento anterior. Vamos a hablar un poquito de hormonas, y vamos a ir de lo más simple a lo más complejo, por supuesto, sin entrar sin complicarlos en esta tarde de viernes, pero pensemos que el núcleo adecuado es un núcleo que está en el hipotálamo, que es como el centro homeostático del cuerpo, donde están las hormonas del hambre y la saciedad, y tenemos señales que recibe ese núcleo adecuado que vienen del tejido adiposo, del intestino, del estómago del intestino y del páncreas, que van a interactuar en el núcleo adecuado. ¿Y cuáles son esas señales? ¿Qué hacen? En el núcleo adecuado tenemos dos grandes grupos de neuronas. Las neuronas que están en rojo son las neuronas anorexígenas, son las que queremos estimular. Cuando se estimula esa vía anorexígena, el paciente tiene saciedad y puede parar. Y en el otro lado, en verde, tenemos las neuronas que expresan péptidos que son orexígenos. Justamente lo que hacen los fármacos cuando trabajan sobre el hambre y la saciedad es estimular la vía anorexígena, la roja, y frenar la vía orexígena que está en verde. Y esto es importante porque si nosotros comprendemos el mecanismo de acción, entendemos por qué el fármaco está actuando, es decir, cuáles son los motivos por los cuales el fármaco podría ser de utilidad. Importante, hoy hablábamos al principio de recompensa, hay una regulación homeostática versus hedónica porque se influencian de manera simultánea. Fíjense que al mismo tiempo que el paciente tiene las hormonas del hambre y la saciedad que intentan mantenerlo dentro de un rango de peso, porque eso es otra cosa importante, cada uno de ellos tiene lo que se llama nivel regulado o set point de peso. Es decir, entre tanto y tanto una persona tiende a tener. Entonces, una persona por más que continúe haciendo un plan de descenso de peso, va a llegar a un determinado punto, no continuar, excepto que, bueno, tenemos un problema, pero si no, es muy difícil que logre bajar ese nivel regulado de peso. Ahora, hay una regulación hedónica que tiene que ver con lo que al cuerpo le genera placer, y en general tiene que ver con las señales de supervivencia, las señales que nos hacen mantener la vida. Es decir, el sexo, la comida, son cosas placenteras porque justamente son las que sostienen la vida. Y fíjense que esta regulación hedónica hace que consumamos alimentos incluso con señales de saciedad. Y esto le sucede aún más a las personas con obesidad. Y es por eso
que estos circuitos neuronales que fomentan comportamientos de supervivencia a través de la recompensa son los que hacen que ese paciente que entendió todo, que tiene esos circuitos que vimos, le cuesta seguir en la mente. Y es por eso que los fármacos hoy en día, además de trabajar sobre la población administrativa, también regulan la regulación, también trabajan sobre la regulación hedónica, y también activan, mejoran los circuitos de recompensa. Siempre que hablamos de fármacos podemos hablar de eficacia y de seguridad, porque por supuesto esto no es algo que no tengan efectos adversos, que pueden tener efectos adversos, tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones, pero lo importante es que cuando nosotros más conozcamos el perfil de paciente y más conozcamos al paciente que tenemos delante, mejor vamos a poder indicarle el tratamiento adecuado. ¿Qué tenemos hoy para el manejo del peso? Lo que tienen en la lista es lo que está aprobado en el mundo, es decir, tenemos, en Argentina tenemos lo que está en el color, Orlistat, naltrexona, bupropión y Saxenda. En la naltrexona, bupropión en Argentina es Mantreva, y fentermina está aprobado para el uso a corto plazo, si bien en Estados Unidos se usa mucho off-label para mantenerlo en el tiempo, y semaglutida 2.4 miligramos, que la tenemos en Argentina aprobado para la diabetes hasta 1 miligramo, pero que se vende ya, está aprobado en Estados Unidos y en Europa para la obesidad. Pero fíjense que tenemos en este momento 3 fármacos aprobados para su uso a largo plazo. Vamos a hablar de 2 de ellos que son los que más utilizamos. Fíjense estas curvas. Acá tenemos la prevalencia de obesidad y la prevalencia de diabetes, y al mismo tiempo la indicación que reciben 2% de los pacientes con obesidad y 86% de los pacientes con diabetes fármacos. Es decir, está mucho más difundido o se acepta mucho más la indicación de fármacos en pacientes con diabetes 2, fíjense la mayoría reciben fármacos, fíjense la cantidad de pacientes con obesidad que reciben fármacos. Es algo que está sumamente subutilizado. Vamos a hablar de las dos, les decía, los dos fármacos que utilizamos con mayor frecuencia en este momento. Para conocer, primero hablamos del GLP-1, el que es que seguramente lo conocen, es un péptido nativo que todos liberamos en el intestino, sobre todo en el intestino, también en el cerebro después de la comida, que induce saciedad y que ayuda de esta manera a bajar de peso. En forma natural, nuestro intestino libera GLP-1 después de cada ingesta, por eso que los fármacos que logran tener un nivel sostenido de GLP-1 durante el día promueven la saciedad de esta manera. Se detecta el GLP-1, decíamos, en el cerebro y en las células L del intestino, y estos son los lugares donde hay receptores de GLP-1. Hay también publicaciones que hablan de receptores en el hígado, que por eso mejoraría el hígado graso, pero tiene receptores en el cerebro, receptores en el páncreas, y a nivel central, esos receptores pueden afectar específicamente la vista, vamos a ver enseguida el mecanismo de acción, y a nivel periférico también lo pueden afectar de diferentes maneras. Fíjense qué hace cuando se activa el receptor del GLP-1. Hoy hablamos de recompensa, cómo la recompensa guiaba nuestras acciones. Disminuye la recompensa anticipatoria, es decir, la búsqueda de lo que nos da recompensa, pero al mismo tiempo aumenta la recompensa al comer. Es decir, que modula la recompensa y no solamente actúa a nivel homeostático. Aquí. Les decía que GLP-1 endógena, que todos tenemos después de comer, es la molécula que está arriba, tiene una vida media de 2 minutos, ve una enzima que la activa y que la inactiva. Por eso es que se le hacen cambios, tiene 2 cambios en la molécula de la GLP-1, en la análoga de la GLP-1, que lo que hace es aumenta la vida media a 13 horas y hace que podamos administrarla una vez al día. Pero es un análogo de nuestro GLP-1 endógeno. Lo que hace es actúa en el núcleo adecuado, fíjense en verde, está estimulando las hormonas de la saciedad e inhibiendo al mismo tiempo la vía anorexígena. Este es uno de los mecanismos más importantes por los cuales produce saciedad y disminuye el hambre. Y vemos cómo actúa de manera directa el receptor de GLP-1 en las neuronas PONC, porque PONC, vamos a verlo enseguida cuando hablamos de la persona bupropión, es una hormona que se sintetiza en la hipófisis y el hipotálamo, que tiene se activan varias subhormonas, y la más importante es para la saciedad, es la alfa-aminoácido estimulante, que es el anorexígeno más potente que tenemos en
un organismo que viene de la POM. Esa es la importancia también de. Entonces, tiene receptores en las neuronas POM y al mismo tiempo estimula GABA que inhibe el circuito orexígeno NPI, y ese es un mecanismo indirecto por el cual produce también saciedad. ¿Cuándo indicamos saxemia? Indicamos en pacientes con sobrepeso y obesidad, a partir de 27 de inicio de masa corporal en mayores de 18 años, y está aprobada también para su uso en adolescentes, a partir de 12 años de edad. Por lo cual, eso fue un avance importante porque hasta no hace mucho no teníamos nada para darle a los adolescentes. Está contraindicado en cáncer de la tiroides y antecedentes de MEN2, tanto personales como familiares, y esos son los efectos adversos más frecuentes, las náuseas y los vómitos. En general son leves y transitorios, es decir, que nosotros se hace un entrenamiento de dosis, pero en general son bien tolerados, y muchas veces lo que hacemos cuando tienen efectos adversos es utilizar una hiposis, porque que tengan o no tengan efectos adversos no hace que la efectividad sea mayor. A veces usted dice, pero doctora, no siento nada, o sea, no siento nada de efecto adverso, ¿será que está actuando? Sí, actúa igual. Bien, las publicaciones muestran que la efectividad, el exceso de peso es la misma. Bueno, el mecanismo de acción de lo vimos, se inicia con 0.6 miligramos por día la primera semana, se va aumentando de forma semanal la dosis, hasta 3 miligramos, que es con lo que se han hecho los trabajos en fase 3, que vamos a ver enseguida. Precauciones con antecedentes de pancreatitis, porque puede producir pancreatitis en una tasa bajísima, pero si el paciente tuvo pancreatitis, es preferible no utilizarlo, puede producir gastroparesia, bueno, y esto que hablábamos de escala de dosis. Como la identidad viene del incremento de la diabetes, porque hasta 1.8 lo usamos en pacientes con diabetes, una de las indicaciones principales tiene que ver con pacientes que además tienen alteraciones en la glucemia o además tienen diabetes. Este es el estudio más importante, el SCALE, que mostró un 8% de descenso de peso en 56 semanas en pacientes con obesidad sin diabetes. Y estos son todos los SCALE que se hizo en, como estábamos diciendo, obesidad prediabetes, pero también con SCALE diabetes, porque ustedes saben, todos los estudios con pacientes con diabetes tienen menor descenso de peso, bajaron 6%, uno de apnea de sueño y otro de mantenimiento, que mostró, después de haber bajado de peso sin medicación, agregar liglutide, mejoró el descenso de peso posterior, bajaron un 6% más de peso. Y el LEADER, que es un estudio que se hizo en pacientes con liglutide, con pacientes con diabetes 2, lo que buscó era ver si había reducción de riesgo cardiovascular a partir de 1.8 miligramos de liglutide. Entonces, lo evaluaron en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal, y encontró, fíjense, que liglutide disminuyó el 13% de los MACE, que son los puntos cardiovasculares más importantes, bajó la mortalidad un 22%, en sujetos con obesidad de diabetes 2, bajó el infarto y el ACV no fatal en esta población. Y también tuvo mejoría a nivel renal. Y eso es algo importante, porque como ustedes saben, hoy hablamos de eficacia y seguridad. Una de las principales cosas que se dicen cuando hablamos de medicación es, bueno, pero puede aumentar el riesgo de tal cosa. Esto lo que muestra es que en esta medicación, si bien LEADER, si son pacientes con diabetes y con una dosis más baja, uno podría extrapolarlo a la población de pacientes que vemos, mostró que no solamente no aumenta riesgo, sino que baja riesgo de muerte y riesgo cardiovascular. Hicimos entonces, para terminar con la liglutide, que es una excelente medicación a considerar si el paciente puede acceder, porque tiene un costo bastante elevado, tiene soportes a largo plazo de descenso de peso, de mantenimiento, tiene evidencia no solo de seguridad cardiovascular, sino también de beneficios cardiovasculares, lo cual es algo importante. Al paciente muchas veces le preocupa no solamente el descenso de peso, sino que sea un medicamento seguro. Como ustedes saben, hemos tenido medicamentos, hemos tenido fenfeno, hemos tenido sibutramina que se han quitado del mercado. Entonces, hay como muchas veces una especie de digamos, de temor, por así decirlo, con respecto a la medicación, que es importante, por eso nos da la evidencia. Yo les decía que, para hablar de una persona autóctona, vamos a hablar de clormelanocortina, justamente porque se produce en hipófisis y hipotálamo, se clivan diferentes hormonas, y una es la alfa-aminoácido que es potente en el oxígeno, pero otra
es uno de oxígeno, que son las beta-endorfinas, que salen de la misma molécula. Entonces, lo que hace la dextropropión, la combinación, es actuar sinérgicamente tanto en la actividad de propionicortina, como decíamos, la vía anorexígena, pero al mismo tiempo bloquea el sistema de regulación de las beta-endorfinas, es decir, que eleva solo la parte que nos interesa para la saciedad, y sabemos que tanto en la persona como bupropión son medicamentos que por separado los conocemos desde hace muchos años, no son nuevos, la combinación es nueva, pero fíjense que bupropión usábamos para dejar de fumar y para el tono depresivo desde 1985, y la naltrexona en 1984 se usaba para la dependencia al alcohol, lo cual son medicamentos que conocemos desde hace mucho tiempo, y vienen en esa presentación. Una única formulación que tiene comprimidos con 90 miligramos de bupropión y 8 miligramos de naltrexona. Se va dando también en forma escalonada, se van dando los comprimidos semana a semana para mejorar la adaptación del paciente y la tolerancia del paciente. Está indicado, funciona muy bien para pacientes que son comedores compulsivos, para pacientes que, este paciente típico que es picoteador, que le gustan, no sé, los bizcochos, las carbohidratas, pacientes también, bueno, que por ahí toman más alcohol, o pacientes con, no es un antidepresivo, pero sí con trastorno del ánimo, también andan muy bien. Está contraindicado a pacientes con convulsiones y a pacientes que están utilizando anticonvulsivantes y en hipertensión no controlada. La persona europea puede subir la presión arterial, y está descrito entre 2 y 4 milímetros de mercurio. Si el paciente viene a la consulta y tiene una hipertensión que no está controlada, no es conveniente aplicarla en la persona bupropión. A veces lo que hacemos en algunos pacientes es mejorar la dosis del hipertensivo y al mismo tiempo darle una presión bupropión, porque por supuesto que va a bajar el peso y le va a bajar la presión. Pero inicialmente se va a ir con la medicación y con el mismo peso que viene al consultorio, con lo cual en esos pacientes es conveniente tener prudencia, y en un hipertenso que está bien controlado podemos utilizarlo sin ningún problema. Puede producir también los efectos adversos gastrointestinales parecidos a los de liraglutida, y bueno, la escalada de dosis que se da. Se comienza con un comprimido por día, la primera semana, y se va escalando hasta, en general, están escritos 4 comprimidos al día, pero hay pacientes que no requieren esa dosis. No tenemos evidencia de mejoría de riesgo cardiovascular. Este es el estudio más importante, el COL1, que mostró un descenso del 8.1% a 56 semanas, y bueno, eso ya lo hablamos de los efectos adversos. Los estudios se hicieron en diabetes, y uno que se hizo donde se le dio tratamiento intensificado, que se lograron bajar casi 12% del peso. En el diabético 5.9, como decía, siempre baja menos. Van a ver 6%, por 8, 10% con lo que la tienen diabetes. Decimos entonces que produce pérdida de peso significativa, con evidencia a largo plazo, no hay potencial de abuso, y el warning de controlar la presión arterial para su administración. Sí, también tiene interacciones medicamentosas con antidepresivos, entonces muchas veces hay que evaluar también la otra medicación que están utilizando. Les decía que sí está contraindicado con los anticonvulsivantes, pero con los antidepresivos puede disminuir la efectividad de los antidepresivos. Entonces, en ese sentido hay que evaluarlo con el psiquiatra si viene tomando los antidepresivos, porque es muy frecuente que los pacientes con obesidad vengan tomando antidepresivos, ¿no? A veces por la depresión, a veces porque estamos en estado de ánimo. Y esto es solamente para un slide para no está disponible, por supuesto, pero que sepa que tuve nada en Nueva Orleans hace un poquito, y fue como la vedette del congreso. Este partido es una bonita dual, chip GLP-1, y mostró, fíjense, hasta un 20.9% de descenso de peso con la máxima dosis, que era 15 miligramos. Esto es en obesidad. Ya está aprobado también para la diabetes, pero no para la obesidad. Pero bueno, esto es lo que muestran los estudios. Y hablando de eso combinado, fíjense, esta publicación lo que hizo fue comparar en pacientes con balón gástrico más medicación o balón gástrico solo. Y lo que ellos vieron fue que mientras el balón estaba vigente, mientras tenían puesto el balón, el descenso de peso fue prácticamente el mismo. Pero una vez que se retiró el balón,
la medicación se dieron por 12 meses. El deceso de peso fue mucho mayor en el que utilizaban las dos cosas. Fíjense que en la barra oscura está el total de descenso de peso con pacientes que utilizaron la combinado versus los que no, 10% y 15% de descenso. Es decir que durante el mismo tiempo no hay diferencia, pero en realidad cuando lo utilizaron, cuando vemos en la película completa de los 12 meses de tratamiento, la combinación logró mayor pérdida de peso total, disminución de la recuperación de peso después del balón, en comparación con los que recibieron solo el balón con cambio de estilo de vida. Hoy cuando estamos hablando de combinación de mecanismos de acción, el balón tiene un mecanismo restrictivo, no tiene ningún mecanismo de cambio neurohormonal, el fármaco tiene un mecanismo neurohormonal, y en esa combinación podemos lograr, eso lo usamos mucho en general, por ejemplo, en pacientes que quizás pueden tener indicación quirúrgica, pero no tienen deseo de operarse, que es algo muy frecuente. Pensemos que, ¿saben qué porcentaje de pacientes que deberían o se beneficiarían? ¿Vieron cuando decimos indicaciones de cirugía? Bueno, están en indicaciones de cirugía, ¿realmente se opera? ¿Alguien sabe qué porcentaje se opera? ¿Alguien que dé más a uno de números? 9 dice acá un colega, ¿cómo se llama? Guillermo dice 9%. A ver. Digan total, no, acá en el término. Bueno, estoy corriendo. 1.5%. 1.5%. Y eso es en el mundo. O sea, no es solamente en Argentina. Hay países donde hay menos todavía. 1.5% de personas que están en indicaciones, 40 de índice de masa corporal o 35 con comorbilidad, las indicaciones que sabemos se operan. Es decir que justamente hay un montón de gente que por diferentes motivos, y tenemos ley de obesidad en Argentina, o sea, aún así, no tiene que ver con la disponibilidad o el acceso, tiene que ver muchas veces con que el paciente no lo desea, que el paciente prefiere intentarlo por sí mismo y un montón de otros motivos, por los cuales tener otras estrategias no quirúrgicas es algo muy valioso. Por eso es importante conocerlo, y como digo, a veces no es lo que el paciente debería, es también qué está dispuesto a hacer ese paciente. Entonces, una pregunta que es importante hacer en el consultorio es vos, ¿qué estás dispuesto a hacer? Si tenemos todas estas cosas, pero vos, ¿qué estás dispuesto a hacer? Entonces, comenzar a hablar con el paciente justamente de esas cosas que siente que quizás en este momento en particular prefiere, más allá de cuál sería su indicación o cuál sería lo que nosotros creemos que es mejor. Un par de slides más, ya estoy terminando. Fíjense, esta publicación muestra la diferencia que hay. Se la traje porque hasta a mí me sorprendió. Estos son pacientes, 23 pacientes, a 12 le dieron liraglutida, a todos los operaron de manga gástrica, pero a 12 le dieron liraglutida y a 11 placebo a las 6 semanas de operarlos. O sea, combinaron liraglutida más cirugía. Mientras 6 semanas de operado, 6 semanas, 6 meses. Fíjense la diferencia que hubo, porque el de la izquierda es la pérdida de peso total, 28% versus 23%, y perdieron el 58.7% de exceso de peso, y solo perdieron el 44.5%. Lo que buscamos es que pierda la cirugía éxito del 50% de exceso de peso, teniendo en cuenta 25 de índice de masa corporal, es decir, hacemos el cálculo de cuánto es el peso que corresponde a 25 de índice de masa corporal, y vemos la distancia de kilos entre el peso que tiene ahora y el peso que correspondería a 25, y ese es el total de exceso de peso. Que no queremos que baje a 25, pero nos sirve para calcular el 50%, que es el objetivo. Fíjense, lo logran. Es decir que tenemos que ir abriendo la cabeza a lo que es la combinación. Yo no digo que hay que meditar en pacientes pero no, sino que cada vez empezamos a ver publicaciones. Hace poco hubo una de las instituciones que tienen el grupo de Philip Shower, de Pennington University, donde se hablaba justamente de lo mismo, ¿no? De en pacientes hiperobesos, en pacientes con determinadas características, incluso utilizar fármacos ya en conjunto con la cirugía. Y este otro trabajo que me gustó para que vean por el tema del acceso, un trabajo de unos españoles, sí, de Rubio, que lo que hicieron fue, este es un trabajo de vida real, o sea, los pacientes que no continuaron con la medicación todos los días es porque no pueden pararla, y le dieron 6 meses de liraglutida todos los días. Y a los 6 meses a un grupo le dieron 10 alternos, o sea, un día sí, un día no, y el otro grupo todos los días. Y fíjense, el descenso de peso fue prácticamente el mismo. O sea que es una opción que tenemos que usar
para pacientes que mejor les toca continuar pagándolo, pero 6 meses hicieron en completo y bajaron el 17.6% de... Estos no son quirúrgicos, sino que son pacientes que lo dieron para la ganancia de peso. Para finalizar, decimos, tratemos a la enfermedad obesidad, no solo sus consecuencias. Es muy común que la gente diga, ay, doctora, no tengo nada, lástima que no tengo nada, la análisis bien, ojalá me diera algo mal así, porque fíjese, solamente el exceso, la obesidad saludable es un fenotipo transitorio. La obesidad saludable es un fenotipo transitorio, lo que pueden hacerlo como un mantra, porque es así, es decir, podemos tener una obesidad con el colesterol normal, con presión arterial normal, con glucemia normal, es cuestión de tiempo, porque así sea mecánico, va a tener problemas, porque está cargando mecánicamente más cantidad de peso sobre su cuerpo, y por supuesto que cada persona puede decidir estar en la situación que desee, ¿no? Nadie puede obligar a nadie a hacer un tratamiento, pero es importante que primero que nadie, los profesionales de la salud, entendamos que es una enfermedad, entendamos que es una enfermedad tan enfermedad como la diabetes y la hipertensión, la enfermedad coronaria y todas las enfermedades que medicalizamos y que a la obesidad seguimos poniéndola en el jabón de dale, ponele onda, lo que tenés que hacer es cerrar la boca, lo que tenés que hacer es, ¿no? Cuando hoy sabemos tantas cosas de su biología y tantas cosas de las estrategias que son efectivas y seguras. Decimos entonces que la obesidad es una enfermedad metabólica, crónica y compleja, con tratamiento convencional, el descenso de peso y el mantenimiento, y lo que es en rojo, mantenimiento o el descenso, es más fácil del mundo. El mantenimiento es el tema. Ahí comienza el desafío, ahí comienza otra batalla, el mantenimiento. Bueno, con tratamiento convencional, digamos, ejercicio, alimentación, conducta, el mantenimiento es difícil, aunque no es imposible, por supuesto que no es imposible. Los fármacos, los dispositivos gráficos de la cirugía sumados al tratamiento convencional son más efectivos y deben ser considerados en el arsenal terapéutico. Contamos con 5 fármacos aprobados a nivel mundial, Europa y Estados Unidos, en Argentina tenemos 3, y que el uso exitoso de los fármacos requiere la evaluación centrada en el paciente, ver específicamente su conducta alimentaria, su historial médico, su capacidad financiera y expectativas, así como sus efectos secundarios. Y algo central, debemos reconocer a la obesidad como una enfermedad compleja, manejarla utilizando y combinando todos los recursos terapéuticos que sean efectivos y seguros disponibles. Bueno, lo mismo del largo, para recordarles, el que está empezando ahora es el que está a la derecha, comienza el 19 de septiembre, es un curso en Triunfo con la SAN sobre cirugía bariátrica para todos los profesionales, o sea, no es solo para médicos, sino para nutricionistas, profesores de educación física, etc. Y punto de encuentro. Muchas gracias. Bueno, vamos a la última charla. Si tienen alguna pregunta mientras tanto, cambiamos esto. ¿Alguna duda, pregunta? Yo creo que Guillermo sea ministro de Salud, 9%. Por eso, es importante una charla de salud. Ajá. Sí, que solamente el 9% llegaba a cirugía. 1,5%. Es más, hay un trabajo, porque hay una charla que doy a veces en los congresos que se llama ¿por qué no se operan los que son quirúrgicos? Así que tengo muy bien analizado. ¿Y por qué no se operan los que son quirúrgicos? No se operan porque el conocimiento, el principal punto es el conocimiento de las funciones quiroprácticas. Desconocimiento, o sea, a veces viene el paciente sabiendo más que el médico. De eso, ¿no? Es decir, para el paciente, cinturón bajo, lo que dice una cirugía bariátrica, cinturón bajo no se pone más. Pero vos ves al médico muchas veces sin conocer de qué se trata. Segundo, hay que hablar un montón con el paciente. Decirle, ay, me tengo que operar, o sea, hay que explicar, tenemos poco tiempo en el consultorio, y a veces hay que administrarlo. Entonces, pero lo que se ve es que el principal motivo no tiene que ver con desconocer qué es bueno para el paciente, sino que desconozco lo de la técnica, no me siento capacitado para tratarlo. Supongamos que se opere, ¿qué le doy? ¿Cómo? O sea, no hay suficiente formación, porque tenemos poca formación en la facultad, no todo el mundo hace los cursos, o sea, es como una disciplina que genera que si el médico no se siente confortable con el tratamiento, no lo indica, ¿no? Y muchas veces lo peor que nos pasa es que lo contraindican, ¿no? Es como que, no, porque si yo conozco uno que le pasó no sé qué cosa, ¿no? Y tendemos, recuerden, los seres humanos a tomar más las cosas negativas que las positivas.
que verlo a Susana o a, no me acuerdo el nombre de otro paciente, a José, tendemos más, si tenemos miedo, peor. O sea, más vamos a ver si alguno contó que pasó algo, como que eso lo voy a tomar como... Yo ya he leído foros, consultado en Google. Por supuesto, o sea, sí. Pero el problema de eso... Aparte tenemos los problemas actuales, la autorización, con la ley, ahora que están dando bastante, un poco más laxa. Así es. Pero el principal punto que vos no es el acceso, porque seguramente ven en el consultorio, mucha gente que tiene disponibilidad, tienen unas camionetas que no saben, y sin embargo no desean, no quieren, o nadie se sentó a aplicarlas. O sea, por eso digo que es algo que, y ojo que el deseo paciente es muy importante, o sea, de verdad es importante. El tema es que para tomar mejores decisiones tiene que tener información, porque si no tienen buena información, toman decisiones en base a preconceptos, en base a ideas, ¿no? A que será que no voy a volver a comer, ¿no? Como algo que tiene mucho potencial. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de... No, para porque... ¿Y qué pasa? ¿Es que me lo está Es la más pilla que te Hay cosas que no tienen solución. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de balón, pero especialmente para contarles un poco nuestra experiencia con balón ingerible. En principio lo que quería contar que nuestra experiencia con balón no es de hace un año, que entró en el país. Nosotros tenemos experiencia con balón de hace casi 10 años, hemos usado todo, bordegas, pads y demás. Y ahora hemos reeditado un poco nuestra experiencia con balón con balón alumno. La pregunta es, ¿por qué usar balón si tenemos cirugía y demás? Por lo que pueden decir también, o sea, tener mayores posibilidades terapéuticas hace que el paciente tenga mayores opciones y sobre todo, y eso un poco lo estábamos hablando hoy con Luciana y demás, consultos. O sea, lo que tenemos que hacer es que el paciente llegue al consultorio para poder decirle qué es lo mejor para él. Puede ser un tratamiento médico, puede ser un tratamiento quirúrgico, puede ser un balón, puede ser medicación, pero en el curso evolutivo es muy probable que haga muchas de estas cosas. A lo mejor no mucha cirugía, a lo mejor una, algunos, pero cuando es estos tratamientos no invasivos o con medicamentos, es muy probable que en el curso evolutivo haga varios tratamientos. ¿Por qué hacer varios tipos de tratamientos? La pregunta es, ¿por qué entonces los pacientes hacen varias dietas? O sea, ¿por qué no hace una siempre y entonces toda la vida hace la misma dieta? Entonces, esta nos da muchas mayores opciones. Balón intragástrico revoluciona la posibilidad de que el paciente llegue al quirófano, llegue a la consulta. El punto es el cambio paradigmático que hizo Anulio, que yo se lo voy a contar, digamos, ahora, que era lo que nosotros creíamos que había que hacer con los otros balones, pero que no se hacía en general, porque era un tratamiento como venir, colocarte el balón y venir dentro de 6 meses o 12 meses a sacártelo. Entonces se desprestigió el procedimiento. Ahí, a ver si... Ahí está. Bueno, esto es lo que decía Marianela. Hay muchos tipos de tratamientos que los debemos utilizar solos o combinados. Los objetivos en general de la cirugía son estos en especial, que es lo que vimos en la primera charla, pero el principal objetivo es mejorar la expectativa de vida, mejorar la salud y mejorar la calidad de vida, mejorar la funcionalidad del paciente en todos los aspectos. Este es el nuevo paradigma que un poco les decía Manuela recién, o sea, el nuevo paradigma es la combinación terapéutica. O sea, aquellos que hagan una sola cosa, le doy una sola dieta, yo solamente lo opero, yo solamente coloco valor, están fritos. Dentro de unos años no van a trabajar más si los equipos empiezan a hacer los tratamientos integrados. Perdón, sí, para el otro lado. Vamos, esto no les voy a hablar más de cirugía bariátrica, esto es importante. Es lo que decía hoy. ¿Por qué existe
tantas diversidades terapéuticas. Primero porque los cirujanos siguen buscando elementos menos invasivos para tratar a los pacientes. Intentamos no tener que modificar el estómago, el intestino, con otros tipos de dispositivos. Se ha buscado de cierta manera, la endoscopía ha tenido un impacto muy importante en los últimos años y hay varios dispositivos terapéuticos endoscópicos. Ninguno ha tenido estándares tan importantes como para mantenerse estable en el tiempo, pero hay muchísima investigación. Eso quiere decir que en algún momento vamos a tener algunas otras cosas que deberíamos usar. Una de las cosas que usaba endoscopía era balón, porque el balón, la única manera de poder colocarlo era a través de una endoscopía, con lo cual había varias técnicas, algunas de ellas se ponía como una sonda, en otras el endoscopista lo llevaba esta sonda hasta el estómago, lo insuflaba y luego se desacoplaba el catéter o con endoscopía o solo, y luego con endoscopía había que sacar un balón 6 a 12 meses después. La otra pregunta, lo decía, pero esto es nuevo. El balón empezó hace 5 años, 10 años. El balón empezó hace 40 y algo de años. Esta es la primera publicación que hubo de balón. Estos balones eran mucho más rígidos, mucho más duros, provocaban úlceras, provocaban mayor perforación intestinal o gástrica, por lo tanto se dejaban de usar, pero los nuevos balones, desde que comenzó Olvera y Spatz, han sido utilizados en todo el mundo. Por lo tanto, no es algo nuevo. Balón intragástrico, como les dije, se colocaba fundamentalmente por endoscopía y era muy variable, o sea, variable el volumen, se colocaban balones de entre 400 y 700 centímetros cúbicos. Algunos los medíamos de acuerdo a la capacidad gástrica del paciente y Gustavo lo puede decir, uno puede, en la endoscopía, lo que hacemos es mirar la capacidad gástrica del paciente y de acuerdo a eso inflaba el balón más o menos. Lo que nos pasaba siempre es que los balones de entre 400 y 700 centímetros cúbicos los inflábamos en 500, 550, porque si le poníamos menos, el paciente no tenía sensación de saciedad y no tenía efecto. Si le ponían más, teníamos muchos efectos colaterales, por lo tanto el paciente tenía náuseas, vómitos, teníamos que reinternarlo y demás, entonces la mayor parte le colocábamos entre 500 y 550, y la otra cuestión era la duración del tratamiento, o sea, el balón, cuanto más lo teníamos, era mejor. La verdad que pensábamos que era mejor, ¿por qué? Porque lo teníamos, aquellos equipos que nos gustaba tratar a los pacientes, no poner el balón y sacárselo a los 12 meses, los teníamos 6 o 12 meses intentando controlarlo. Pero había en el mercado una sensación de que el balón, porque los pacientes saben el precio, yo fui allá, me colocaron el balón, a los 6 meses dijeron que venga, entonces la mayor parte de los pacientes no quería hacer tratamientos interdisciplinarios. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si el paciente baja de peso y no hace ningún tipo de cambio de hábito, la regalancia es segura. O sea, el paciente tiene que utilizar el tiempo que tiene colocado un balón para hacer trabajo interdisciplinario, cambiar de hábito, y eso es lo único que va a hacer que puedan mantener el peso. De hecho, la demostración es que si hace trabajo interdisciplinario y seguimiento, al año el 95% de los pacientes mantiene el peso perdido. Lo cual es muy importante porque lo tenemos por debajo de la escala de cualquier otro tipo de tratamiento no invasivo. De todos modos, ese es el cambio de paradigma que ha tenido Aluvion, que ha implementado que los equipos trabajen con los pacientes. Cuando hablo de implementado, no es que les exige a los equipos hacerlo, sino que promociona en sus redes, en su venta y demás, que balón no sirve si es que no hace trabajo interdisciplinario. Entonces el paciente sabe que si le decís que tiene que trabajar, algunos no lo hacen, por supuesto, no todos los pacientes son obedientes, intentan generalmente hacer el seguimiento interdisciplinario y eso realmente es importante. ¿Sí? ¿Dónde lo indicamos? Entonces la otra cosa importante de valor. Porque antes no teníamos qué hacer el paciente con sobrepeso que no habían dado con tratamiento
de dieta y de actividad física. No teníamos mucho que hacer en universidad de grado 1, porque no le indicábamos cirugía, o sea, el paciente con 32 de índice de masa corporal que venía al consultorio y que no había tenido un buen resultado por tratamientos dietológicos y nutrición, venían a pedirnos que los operen, le decíamos que no tenía indicación quirúrgica. De hecho, hoy se lo seguimos diciendo. Es muy raro que un paciente de 30 y 35 llegue a cirugía en la mayor parte de los tipos que hacen relativamente bien las cosas, pero Barón vino a ocupar ese lugar. Cuando lo comparamos con medicación, ¿se acuerdan que Mariela le dijo que había fármacos, hay fármacos que bajaban el 8%, que se partía va a bajar un poco más? Acá hay una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta. Uno es el costo, que en principio muchas veces en la charla uno no lo tiene que tener en cuenta. La otra es el tiempo. O sea, liraglutide baja el 8% en un año. Valor intragástrico puede bajar entre el 10 y el 15% en 4 meses. Por lo tanto, estas condiciones son las que uno decide cuando tiene el paciente enfrente cuál es el tratamiento más adecuado. De hecho, nosotros en la primera consulta de todos estos pacientes les decimos cuáles son todas las posibilidades terapéuticas desde la cirugía. O sea, los cercanos de nuestro equipo le dicen que nosotros tenemos tratamiento clínico, nutricional y psicológico, y que cualquier tratamiento que haga va a ser tratamiento clínico, nutricional y psicológico. Que tenemos fármacos, que tenemos balones, que tenemos cirugía, y que vamos a utilizar alguna de estas opciones dependiendo de las condiciones del paciente y lo que, como decía Marianela, el paciente esté dispuesto a hacer. Otra cosa importante es el descenso de peso prequirúrgico. Tenemos problemas en pacientes que tienen que operarse de hernias gigantes, que tenemos que hacerlo bajar de peso, o la otra opción es aquellos pacientes que tienen dificultades para embarazos, infertilidad y demás, donde a veces vienen al consultorio porque la ginecóloga le indica con 38 años que venga a hacer algún procedimiento, y si uno le indica una cirugía a una paciente de 38 años, hace 5 o 6 meses de tratamiento interdisciplinario. Se opera, tiene que dar un año y medio para concebir. O sea, estamos ya en 40, 41 años. Es mejor muchas veces hacer un tratamiento mínimamente invasivo, como valor, 4 meses, intentar el embarazo después, y luego ves cómo seguir el tratamiento. Esas cosas son las que hoy tenemos que decidir teniendo estas herramientas. Y obviamente pacientes que no desean cirugía. En general, con el valor nos hemos dado cuenta cuántos pacientes no se quieren operar. O sea, porque es impresionante la cantidad de pacientes, con 40, 45, 50 y más a corporal, que vienen a pedir tratamientos no quirúrgicos, porque tienen miedo, porque no se quieren operar, porque hay un montón de situaciones. Obviamente, ¿qué le decimos a ese paciente? Que su mejor opción es la cirugía bariátrica. O sea, el paciente tiene que decidir con conocimiento. Muchos de estos pacientes dicen que no se quieren operar y avanzamos por algún otro tipo de tratamiento. A esos pacientes, ¿qué hacemos? Balón más medicación de entrada. O sea, no le decimos balón solamente porque un paciente de 150 kilos, balón baja, ponele que baje el 15%, va a bajar 25%. Vamos a tener todavía un paciente con superobesidad. Ya estos pacientes comienzan con un tratamiento combinado de entrada. Que me quedé, bueno, el tratamiento combinado de entrada. Otras situaciones son aquellos pacientes que deciden operarse. O sea, hay un 10 o un 15% que vienen no queriendo operarse, les decimos que su mejor opción es la cirugía, y esos pacientes deciden operarse en ese momento y entran directamente a trabajar con el equipo para evaluarse de una cirugía bariátrica. Las otras cuestiones es la edad. En general, valor intragástrico lo podíamos colocar desde 12 años hacia adelante. Todavía Allurion, hasta hace unos meses, no tenía trabajos randomizados, trabajos, digamos, aleatorizados que nos permitiera colocar valores con menos de 12 años. De todos modos, la herramienta es exactamente igual a los valores anteriores, por lo tanto, uno podría utilizar valores por encima de 12 años y no hay ningún tipo de restricción de utilizar esta terapéutica en edades superiores. Uno podría usarlo en 70, 75 o más,
siempre sabiendo que cuando el paciente tiene más de 65 años, la posibilidad de descenso de peso siempre es menor. Una cuestión importante es la expectativa del paciente. Muchas veces el paciente, cuando viene a colocarse un balón, o viene a consultar por balón, cree que el balón es exactamente igual a la cirugía. Usted lo tiene que sentar y le tiene que explicar que el resultado no es igual en el tiempo y no es igual a largo plazo, y que va a tener otras posibilidades o otros tipos de descenso de peso. Siempre explicamos los mecanismos de acción. Balón es solamente un mecanismo de acción mecánico, ocupa cerca del 60% del volumen del estómago. Eso provoca una sensación de saciedad permanente, y esa saciedad permanente disminuye el hambre, disminuye los volúmenes de la ingesta, también disminuye los picoteos, pero en general, hambre y disminución del volumen de ingesta es lo que provoca el descenso de peso entre el 10 y el 15%. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Hay dos contraindicaciones absolutas. Uno es cirugías gástricas previas. Un paciente que se haya operado de cirugía bariátrica, o un paciente que haya tenido una cirugía gástrica por cualquier otro motivo, no se puede colocar un balón intragástrico. O sea, la manga está agrandada, digamos, eso escuchamos mucho. Vamos a colocar un balón intragástrico. No se puede colocar un balón intragástrico. El balón intragástrico está diseñado solamente para estómagos normales. Por lo tanto, cualquier otra conformación del estómago podría hacer que la presión del balón provoque ulceraciones y perforaciones y catástrofes. Por lo tanto, es una contraindicación absoluta. La otra contraindicación es embarazo. Un paciente que tenga un curso de embarazo, está creciendo el útero, si solo le inflamos un pomelo dentro del estómago, va a tener náuseas y vómitos en forma muy incoercible, y puede ser un riesgo para el paciente, además de que usamos radiología para controlar. Por lo tanto, es una contraindicación absoluta. Pero el resto de las contraindicaciones son relativas. O sea, en general, si el paciente tiene una hernia de hiato de más de 4 centímetros, preferimos no insertar un balón. ¿Por qué? Porque va a tener también una posibilidad de reflujo muy importante y pasarla mal los meses que tenga puesto el balón. Causas de sangrado como ovares y demás, es preferible no colocarlo. Úlceras previas, es preferible no colocarlo, pero no son contraindicaciones absolutas. O sea, una úlcera se puede curar y luego poder implantar balón intragástrico. Los balones que usábamos anteriormente, no sé si Gustavo, algunos colocaban balones acá, pero utilizamos nosotros varios años Orbera, que era un balón de 6 meses que se colocaba como una sonda, se controlaba por endoscopía, y la sonda se desacoplaba. Eso es parecido a lo que pasa con alumnio. Lo que tenía Orbera y todos los otros balones son en general gruesos, por lo tanto son un poco más duros y tienen mayor incidencia de úlcera. SPAT es un muy buen balón, tenía una condición que era mejor que el resto de los balones, que era que se podía inflar o desinflar en el curso evolutivo del paciente, en lo cual si el paciente tenía muchos síntomas, podíamos disminuir el volumen, y si el paciente no tenía resultados, podíamos aumentar el volumen. ¿Qué es lo que pasaba? Que como inflar o desinflar había que hacerlo por endoscopía, de todos los balones que colocábamos, el 1 o el 2% llegaban a una nueva revisión. El resto de los pacientes no se hacían revisiones en el curso evolutivo. ¿Por qué? Porque el paciente, excepto porque tenga alguna patología y demás, por placer, no se hace endoscopía. Entonces, los pacientes no querían hacerse endoscopía. Y eso es lo que hizo que hoy se revolucionara el mercado con los balones infinitos. Ese es el Orbera. Estos son los resultados de Orbera, entre el 11 y el 13%. Es el SPATS. El SPATS lo que tiene es como una sonda que la podías retirar hasta la boca e inflarlo y desinflarlo. El problema de esa sonda es que cuando está inflado en el estómago, si esa sonda quería quedar comprimida contra el estómago, podría provocar úlceras también. O sea, por compresión podría provocar isquemia y úlcera, pero era una herramienta buena, no estuvo bien utilizada, por eso
al principio tuvo éxito y después se dejó de utilizar. Creo que, a ver si corre este video, es así como nosotros lo hacíamos. Ahí habíamos inflado el balón, ese es el catéter, se cerraba el catéter y se lo metía adentro de la boca, el balón ya estaba inflado y el catéter ese es un catéter elástico, o sea, uno lo traccionaba, lo podía sellar en la boca y tenía esa cuerda, ese hilo con el cual con endoscopía lo podíamos agarrar y volver a sacar. Volvemos. Seguimos. Hay un montón de otros balones. Ese es un balón doble que se usó en Estados Unidos, ya se dejó de usar. Los resultados eran iguales a los otros balones, por eso se dejó de usar. Este otro balón que lo que hacía era causar un síndrome pilórico temporario y se descomprimía. Esto también se dejó de usar hace 2 años. Había otro tipo de balón inflable. Este balón inflable eran 3 balones de 150 centímetros cúbicos. Desde que apareció balón aluminio, este balón también se dejó de usar porque esto requería de 3 procedimientos y después sacarlo por endoscopía. ¿Estamos? Y vamos directamente a lo que tenemos hoy en el mercado argentino. Hoy en el mercado argentino tenemos 3 balones. Tenemos Olvera, tenemos Spatz y tenemos el balón ingerible. La revolución del balón ingerible pasa por 2 partes. Uno es que este balón se puede ingerir y excretar sin necesidad de hacer ningún tipo de procedimiento. Entonces, esto realmente les gusta a los pacientes, a nosotros también, porque es muchísimo menos trabajo y demás. Son 15 minutos, 16 minutos de procedimiento en la colocación. El paciente va a una sala de rayos, ahora les voy a mostrar, traga el balón, con un trago de agua, el 70% lo traga solo, al otro 30% le ayudamos con una pequeña cánula que pasa. Nosotros tenemos colocado hasta el momento casi 200 balones en un año y no hemos tenido ningún paciente al que no le hayamos podido implantar el balón. Este es el balón que tiene 550 centímetros cúbicos y este balón viene en esta cápsula que mide más o menos casi 2 centímetros, es como un ibuprofeno un poco más grande. El balón el año pasado era un poquito más grande y ahora con los nuevos dispositivos son un poquito más pequeños y realmente es muy fácil la colocación. Entonces, el procedimiento es, el paciente agarra la cápsula, lo pone en la boca con un trago de agua, lo traga. Una vez que lo traga, controlamos por radiología. Yo le voy a mostrar una placa donde se ven los balones, ahí lo inflamos. El inflado dura 5 minutos. Si se demora por alguna razón, son 7 minutos, pero en general, con los nuevos dispositivos, en 5 minutos se llena. Una vez que está lleno, desacoplamos el catéter y el paciente se va a la casa. Siempre hacemos una nueva radiografía para controlar que el balón se haya inflado correctamente. Los resultados son una pérdida de peso entre el 10 y el 15%. En general, la mayor parte de los pacientes pierden entre el 11 y el 14% del peso corporal. O sea, si un paciente de 100 kilos baja en 4 meses entre 11 y 14 kilos aproximadamente. Nosotros tenemos pacientes que han bajado cerca de 20, 23 kilos, con pacientes, una persona de 93 kilos bajó 23 kilos, pero hay, digamos, la serie es la curva de Gauss, la mayor parte está entre ese 11 y 14%. ¿Qué es lo que hacemos? El paciente tiene todo el tiempo consulta nutricional cada 15 días, psicológica cada 15 días, y clínica médica a la vez todos los meses. Es quien le agrega medicación si es que el proceso de descenso de peso no es suficiente. Esto logra que el paciente, digamos, no solamente esté estimulado por el descenso de peso, sino empiece de a poco a cambiar los hábitos, que es lo que, o sea, en realidad decimos el balón le hace cambiar los hábitos, el balón no le hace cambiar los hábitos, sino el trabajo interdisciplinario que hacemos con el paciente que tiene el balón, además de el efecto en la disminución de los volúmenes de ingesta que provoca el balón. Algo importante para agregar para la práctica es
como el balón tiene los mismos efectos adversos gastrointestinales que pueden tener los fármacos que tenemos disponibles, no es conveniente iniciar las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, es conveniente colocar el balón primero, que el paciente se adapte bien y a partir de ahí decidir en qué momento agregar la medicación. Por otro lado, si bien le avisamos a un paciente que tiene un índice vascular muy alto, que es posible que utilicemos las dos cosas, también nos pasa que hay pacientes que tienen mucha saciedad de balón y el paciente mismo dice, la verdad es que muy poco, siempre que no lo necesito, y hay casos que sienten que no lo necesitan en 2 semanas y a lo mejor a los 3 meses sí. Entonces lo importante es que el paciente ya, cuando los ven, que ya ven, que, como digo, tiene un índice vascular muy alto y quizás van a necesitar una intervención mayor, digamos, por eso que decimos mucho que son quirúrgicos, no se quieren operar, lo importante es que al menos debería ser ligero, quizás después no lo van a usar, pero decírselo de entrada y tener en cuenta de hacerlo secuencialmente, ¿no? Entonces, y sobre todo, de aquellos que ya vienen con análogos, ya también una medicina, yo tengo muchos pacientes que tienen de 4 o 5 años por ser el Lutide, estaban en 180, les tengo en 150 y no bajan de ahí. Claro. Y como que necesitan algo y nos animan a decir un kit por ahí. Nos mandan muchos pacientes que han fallado con medicación o que no han tenido resultado o hacen una receta con la medicación, y eso es lo que decimos. O sea, la combinación terapéutica es lo que nos permite ayudar a los pacientes a que mantengan el descenso de peso. Las 3 cosas se usan: liraglutida, naltrexone, ¿verdad? Sí, yo tengo pacientes que nos mandan con Ulistat, naltreba y liraglutide, y nos lo mandan para que tengamos valor. Incluso balones secuenciales, es decir, un paciente que se coloca un balón y que bajó un descenso de peso. O sea, es otra posibilidad, un paciente que haya comenzado con 38 índice de masa corporal, que vos sabés que le vas a bajar el 10-15% del peso corporal, se podría en un año colocar 2 balones. O sea, se coloca un primer balón los primeros 4 meses, se espera 6 a 8 semanas, se coloca un segundo balón. No es una práctica habitual, primero porque el material no es barato tampoco, pero es una posibilidad, además del resto de los tratamientos. Y hoy se está promocionando mucho, digamos, los pacientes preguntan mucho si pueden colocarse balones. Fíjense, en estas series, fíjense, 14 más menos 5 de descenso de peso total, de peso total, y entre el 65 y el 66% de descenso y exceso de peso. Obviamente que tiene que ver, si uno trata a un paciente con una obesidad de grado 3, es poco probable que tenga el 66% o 67% con valor. Pero si uno trata realmente sobrepeso pueden bajar entre el 60 y el 70% del exceso de peso. Vamos a ponerlo en un rango bastante más saludable de lo que estaba antes el paciente y ayudarlo luego con terapia interdisciplinaria y valor. Cuando digo luego, es siempre asociada, digamos. Esto es valor y después del valor empezamos a trabajar. El paciente debe empezar a trabajar durante el tiempo de valor. ¿Qué estrategia nosotros utilizamos con estos pacientes? En general, en cirugía uno los prepara para la cirugía 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, lo que sea necesario. En valor, en general lo que hacemos es una evaluación previa y el paciente inmediatamente, si el paciente tiene condiciones, inmediatamente va al implante del balón y se hace trabajo interdisciplinario durante el tiempo de estímulo que tiene el balón, digamos, el estímulo de descenso de peso. Lo esperamos 1 o 2 meses para tratar el balón, porque ¿qué vimos? El paciente que requiere balón generalmente es un paciente que parece más un paciente que se va a tratar de una cirugía estética que de una cirugía bariátrica. Entonces, si vos lo retardás 1 mes y medio, no hace nada. O sea, abandona el tratamiento y demás. O sea, cuando el paciente tiene disposición para hacer el tratamiento, hay que iniciar el tratamiento en ese momento. No esperar como es, porque aparte, digamos, es un procedimiento que tiene muy baja tasa de riesgo. Entonces, rápidamente puede ir a dar. Vamos a ver. Entonces, la cápsula es eso. O sea, lo que hacemos en el consultorio es mostrarle la cápsula para que el paciente ya, a ver, mira, esto se promociona tanto que el paciente ya llega, ya sabe todo, vio todos los videos, son consultas realmente cortas desde lo técnico, son más largas desde esto de explicarle qué es lo que tiene que hacer, las diferencias entre las técnicas y demás.
Lo ingiere, una vez que lo ingiere, fíjense, esto es el catéter y esta es la cápsula. Es así como lo vemos en radiología. O sea, por lo tanto, no se debe inflar un balón si no tenemos esa imagen. Porque si el balón se hubiera quedado en el esófago o por alguna razón hubiera bajado hasta el píloro, inflarlo en el duodeno o en el esófago sería una catástrofe. O sea, hay que hacer una placa. A veces por radioscopía lo vemos más o menos, igual nosotros hacemos una radiografía para asegurarnos de que esté ubicado en el lugar. Una vez que está en el lugar, fíjese, otra imagen, dice que se ve menos, pero se lo voy a mostrar. Este es el catéter, esta es la cápsula y esta es la imagen radioopaca que tiene la cápsula para que la distingamos en una radiografía. Por lo tanto, es bastante, una vez que uno está acostumbrado, es bastante sencillo de verlo. A ver si por este video. Una vez que vemos esa imagen, lo conectamos, ese es el sachet, tiene un set de presión, viene con 550 centímetros cúbicos. En realidad el sistema está muy estandarizado. Lo único que tiene que hacer el cirujano es no salir de la estandarización. O sea, todo lo que está organizado. Incluso no se puede poner menos líquido del que tiene, hay que ponerle los 550 centímetros cúbicos porque si el balón no se llena suficientemente, las válvulas del balón funcionan con el llenado completo. Si la presión no es suficiente dentro del balón, el balón se puede desinflar y vaciarse en 2 o 3 semanas. Por lo tanto, hay que llenarlo en forma completa. Entonces, queda así, se llena 550 centímetros cúbicos, ocupa gran parte del estómago, el paciente se siente inmediatamente que tiene una sensación de saciedad, como si hubiera comido una vaca en ese momento. Les aconsejamos nosotros, digamos, la compañía dice que el paciente puede hacer vida tranquila 2 días y después volver a su actividad normal. Nosotros les aconsejamos reposo en cama 2 días. Cualquier estímulo gástrico que tenga el paciente, o quiere comer, o se va al trabajo, o se va a manejar, o se va a caminar, comienza con náuseas, vómitos y dolores cólicos. Por lo tanto, hacemos terapia antibiótica muy potente, 48 horas, reposo 48 horas, el 80% por eso no tiene náuseas y vómitos, y a las 48 horas el paciente ya puede hacer una vida normal. Hacer vida normal puede volver a trabajar, puede correr, saltar, volar en avión, no hay ningún tipo de restricción a las actividades habituales, siente esa sensación de saciedad. Así están habitualmente los pacientes. O sea, obviamente hay algunos pacientes más quejosos, no pueden tragar la cápsula y demás. Pero una vez que tragaron la cápsula es muy sencillo, los pacientes están muy tranquilos, porque están despiertos, porque ellos están participando del tratamiento, no es nada oculto. Vieron que la cirugía, nosotros el paciente se duerme y le preguntan al mesero, no se pase con anestesia, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es mucho más tranquilo con respecto a una cirugía. Y una vez que lo inflamos, siempre hacemos una radiografía para ver, fíjense, esto es el balón. Fíjense el tamaño, es una pelota interesante. Aquí está el catéter, fíjense cómo una vez que lo inflamos, el catéter se traccionó hacia abajo, una vez que está inflado así, desacoplamos el catéter, creo que tengo una filmación de eso y se lo voy a mostrar. Ahí está. Lo que hacemos es traccionamos hasta que se desacople, el paciente está despierto. Ahí terminó el procedimiento. Ahí el paciente se levanta, se le explica, en nuestro protocolo, la nutricionista nos acompaña al procedimiento, le explica la dieta de los primeros días, la dieta de los primeros 48 horas es solamente hidratación. Si el paciente intenta comer algo, realmente tiene náuseas o vómitos. Por lo tanto, hace hidratación y se queda en contacto con nutrición para el seguimiento posterior. Y la otra cosa que también ha cambiado un poco el paradigma es que, digamos, la compañía entendió que el paciente se debe autocontrolar. Por lo tanto, se le entrega al paciente una balanza, un reloj inteligente y una aplicación. No son grandes cosas, pero el paciente va a tener la curva de todo lo que está haciendo. Cómo está caminando, cuántas horas está durmiendo, cómo va su curva de peso.
y nosotros podemos tener también en nuestras computadoras estos mismos datos. No para ser policía del paciente, sino para que el paciente sienta que tiene la misma información que nosotros y participa del tratamiento. Esto, también mide composición corporal, calorías, demás, tiene muchos datos, pero la mayor parte de los pacientes no entienden mucho de este tipo de datos, se lo explica el equipo en la consulta, pero digamos, el paradigma del cambio tecnológico no solamente fue que estudiaron los otros balones y mejoraron las condiciones del balón, sino empezaron a aplicar 3 tipos de tratamiento en el mismo tratamiento, que es el balón, el autocontrol del paciente y el seguimiento del equipo interdisciplinario, promocionado no solamente de los equipos que queremos hacer las cosas bien, sino también desde la compañía. Entonces, eso cambió un poco la historia del balón. Nosotros creemos, hoy sí que el balón llegó para quedarse. No sé cuánto tiempo, no sé cuánto lo vamos a usar, pero sí, hoy esto revolucionó los consultorios. O sea, las consultas se ampliaron entre 2 y 3 veces, tanto en nutrición como en nuestro equipo quirúrgico. A partir de ahora ya lo vamos a hacer acá en el cuarto también con Luciano, pero creemos que esto va a ayudar a que los pacientes se mantengan en terapéutica con nuestros equipos. Bueno, los avisos parroquiales nada más. Y nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo del Zoom o algo? No. Bueno, para... Sí, yo una. Sí. En este caso, en este nuevo balón, no le pone azul de metileno porque no hace falta saber si se rompió. Exactamente. El resto de los balones le ponemos azul de metileno porque el balón no podía pasar al intestino. O sea, si el paciente orinaba de color azul o verde, tenía que avisarnos porque inmediatamente teníamos que entrar, revisar el balón y sacarlo, porque el balón era tan grueso, no estaba diseñado para correr por el tubo digestivo. Este balón está diseñado para correr el tubo digestivo. ¿Eso quiere decir que nunca va a provocar una obstrucción intestinal? No. Hay un porcentaje mínimo que algún paciente podría tener obstrucción intestinal, pero es anecdótico. En realidad está diseñado para que corra por el tubo digestivo, por lo tanto no es necesario ponerle azul. ¿Cómo se elimina? Una buena pregunta. ¿En cuánto tiempo? Sí. Se elimina a las 16 semanas, dura 4 meses. Y en realidad no es exactamente 4 meses. Una cosa importante es, el líquido que ponemos adentro es como una solución fisiológica que no es exactamente igual a la solución fisiológica, pero es lo que mantiene la condición del balón, la estructura del balón durante los 4 meses. Y eso permite que casi todos los pacientes eliminen el balón entre la semana 15 y 18. ¿Por qué? Porque vamos a ir hacia adelante, así te muestro. Esta válvula que tiene acá está hecha con una membrana que se empieza a disolver con el líquido que tiene adentro el balón, y a las 16 semanas aproximadamente está tan disuelto que el balón se evacúa. El líquido se vuelca al estómago y el balón, que era tan finito que estaba dentro de esa cápsula, en realidad yo le digo a los pacientes que es como una piel de tomate. Entonces queda como una piel de tomate y se elimina por cantidad de. O sea, se elimina, se evacúa solo. No es necesario hacer ningún tipo de procedimiento para retirarla. En el caso de que quede embarazada, por ejemplo, lo hace. En realidad, en ese caso no habría ningún problema, porque si la paciente que esté al otro de 4 meses, ponele que al mes o a los 2 meses que embarazada, el crecimiento del útero no va a traer mayor problema en esos primeros 2 meses. Por lo tanto, lo que tenemos que asegurarnos es que no esté embarazada en el momento del implante del balón. Una de las cosas que decías hoy es que se usa mucho en pacientes doctores de fertilidad, porque justamente, como sabemos, no solamente la sensación que eso mejora la fertilidad, sino que mejora el resultado del embarazo. Entonces, en mujeres que están buscando la fertilidad, tenemos incluso mujeres con indicación quirúrgica que están buscando la fertilidad, como pueden quedarse embarazadas
donde varones no pueden quedarse embarazadas usando medicación, entonces la mujer que está buscando el embarazo, Tenemos mucha derivación para... mucha derivación, porque la medicación no pueden usar, no se pueden operar, y necesitan bajar de peso, y muchas veces la medicación que se usa para la fertilidad no colabora en el descenso de peso, entonces son pacientes que muchas veces se colocan el balón, bajan de peso y están rápidamente en condiciones de embarazarse, ¿no? De hacer tratamiento para la fertilidad. Y no solo los que están en tratamiento, sino los que desean el embarazo, o sea, aunque no hagan tratamiento. El descenso de peso hoy en día cada vez más se trabaja en prevención de gestacional, de eclampsia, embarazo de alto riesgo, y eso es algo, y como se ha corrido mucho la edad de la mujer en la cual busca la fertilidad también, entonces es como, como que se van agregando riesgos, y cuanto mejor esté el peso de la mujer previo al embarazo. Y digo mujer, pues son las que más consultan en el consultorio de descenso de peso en general, hay hombres, pero proporcionalmente, y eso lo van a ver en los estudios de investigación, como ven, los estudios en general son 70% mujeres, porque bueno, es como es la muestra poblacional que va al consultorio. El hombre va, pero por ahí no como decir. ¿Costos y cobertura social? Cobertura social, ninguna. O sea, balón, ya incluso, o sea, balón endoscópico tenía cobertura para algunas obras sociales hasta el 2017, 2016. A partir de la debacle económica y la debacle de las obras sociales, prácticamente hoy no hay cobertura de ningún tipo de balón. Y hoy hay tanto problema en el sistema de salud que las compañías tampoco se quieren meter con las obras sociales. Entonces, no existe obra social para ninguna. Costos, un valor tenés que estar pensando en $2.400, porque el material es carísimo. El material está dolarizado al país, así que cuesta un poquito menos que una cirugía bariátrica. Aún así, nuestro equipo está colocando hoy 30 balones por mes. En cirugía, vos decías, 30 balones por mes. Nosotros hoy nuestro equipo va a hacer por 40 cirugías por mes. El mes pasado hicimos casi 68 procedimientos entre cirugía y balón. O sea, ¿cómo va a pasar los 600 este año en cirugía? Justamente una de las cosas principales que por eso decía lo que decías hoy de cómo aumenta la consulta. Porque el paciente quirúrgico es un paciente que sabe que existe la cirugía bariátrica. O sea, al final, como sabe que existe la cirugía bariátrica, pero como no quiere, no tiene miedo de todas esas barreras que decíamos, directamente no va a un consultorio, porque sabe que le van a decir que se opere, ¿no? Es como que es algo que, y más si fueron a un consultorio y le dijeron que se opere, ¿no? Y por eso es importante en los equipos que trabajan en la universidad ofrecer todas las alternativas terapéuticas, justamente, porque eso es lo que hace que en lugar de ser un centro quirúrgico sea un centro de tratamiento de la obesidad, que es otra cosa, es muy diferente, es algo que cuando todas las opciones son correctas, y no existe una sola, y por eso que decíamos que justamente depende mucho de a qué está el paciente, y de hecho, algo que yo creo que con el tiempo uno va aprendiendo es porque el médico está acostumbrado, venimos de una formación paternalista, que somos nosotros los que decimos al paciente lo que tiene que hacer, y todos sabemos, está publicado, cuál es la tasa de adherencia del paciente a las recomendaciones médicas, incluso hasta los fármacos, pero estamos hablando de hasta el trabajo de investigación donde el paciente lo tiene que pagar, o sea, no tiene que ver con costos, tiene que ver con conductas y sobre todo con problemas crónicos, enfermedades crónicas, donde en general el paciente no se siente enfermo, ¿no? Como que sabe que hay un problema, pero como que no lo... Claro, como que es diferente la enfermedad aguda donde el paciente hace todo lo que hace. Entonces, algo importante es que cuando uno ve que el paciente desea algo no invasivo, acompañarlo, es decir, como no intentar convencerlo, no intentar, quizás ese paciente, después de que hace un procedimiento, a lo mejor tenía indicación quirúrgica, pero nada, se puso un balón, bajó 15 kilos, 20 kilos, a lo mejor en un año dice, bueno, no, la verdad que me fue tan bien, sentí tener 15, 20 kilos, a lo mejor ahora sí voy por la cirugía, y eso es algo que sucede, pero por eso digo, acompañarlo, no decir, no, en realidad vos lo que tenés que hacer es tal cosa, porque si el paciente no vuelve a la consulta, no es tratamiento. O sea, nosotros el tratamiento
comienza y el paciente volvió a la consulta, después de esa primera consulta. Si después de esa primera consulta el paciente no volvió, el tratamiento no sintió, no hubo tratamiento. Y es la peor opción para el paciente. Entonces, justamente algo que tenemos que entender los médicos, que venimos a la cultura paternalista, es que tenemos que tener pacientes. Lo que tenemos que tener pacientes es ver en qué circunstancias acompañar al paciente más que uno. Yo a veces le digo, yo si fuera vos haría tal cosa, pero no soy vos. Vos sos vos. Entonces, están tus zapatos y claramente... De hecho, tenemos pacientes que no quieren hacer ninguna, o sea, solamente, o sea, 40 encima de quieren hacer solamente psicología, nutrición y demás. Tienen que trabajar con ellos. O sea, ¿querés eso? Porque si el paciente sigue, se va a dar cuenta que, y te pasa que a lo mejor van 2 o 3 meses, doctora, y además que están en la sala de espera, ven que uno bajó 15, otro bajó 30, otro bajó, entonces dice, doctora, o sea, como que el paciente sostenga el tratamiento es algo súper importante y en ese sentido no darle información, pero no intentar que ese paciente haga lo que dicen las líneas. O exigirle, ¿no? Nada. Justamente el paciente que no volvió, ese paciente va a ir para el sufrir. Otra pregunta, ¿todos los pacientes se le van a hacer endoscopia? O sea, todos los pacientes que quieran colocarse el balón o no? No. En general lo que hacemos es, en este balón no está indicado hacer endoscopía previa, lo que pasa es que de esa manera no tenés posibilidad de saber las otras contraindicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? El interrogatorio en el consultorio es muy importante, o sea, interrogamos síntomas digestivos. Si el paciente tuvo endoscopía previa, le pedimos que nos manden endoscopía. Y si el paciente tiene síntomas digestivos, lo mandamos a hacer endoscopía. De rutina. Si el paciente no tiene síntomas, no le pedimos un estudio. Entonces, y no hemos tenido mayores problemas. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Si ese paciente le pedís una endoscopía para evaluar, colocar el balón, el 50% no vuelve. Porque ya lo estás, digamos, yo vine porque no te... Entonces, evaluamos síntomas digestivos y de acuerdo a eso decimos. ¿Algo más? Sí. La pregunta mía sería posterior a la charla esta. Si bien depende de cada paciente, ¿en qué tiempo estima mandar al paciente a la cirugía post-bariátrica? Si el paciente tiene indicación de cirugía bariátrica y usar balón para... Por eso la pregunta es posterior a la charla, porque ya hicieron la cirugía bariátrica. ¿Qué tiempo estima después de hacer la cirugía de colgajo? Bien. Entiendo. Una cosa Si depende de cada paciente. En realidad usted tiene que ser socio de los equipos de tratamiento de la obesidad, porque, digamos, estamos llenos de pacientes que requieren cirugía, llenos. Nosotros tenemos 4.000 y pico operados, casi el 40% requiere la cirugía reparadora después, no el 100%. En general, sí más las mujeres, porque son las que, digamos, si le queda un poquito flojito y demás, quieren hacer la cirugía reparadora. Pero nosotros les recomendamos 1 año después de la cirugía bariátrica. Por lo menos 1 año. Y tratamos de que la decisión se tome entre el cirujano reconstructivo o plástico, el paciente y nosotros, cuando decidimos la cirugía. ¿Por qué hacemos esto? Por varios motivos. Nos ha pasado mucho que muchas veces el paciente viene y quiere hacerse el párpado, el dedo gordo, los brazos, las piernas, las mamas, todo al mismo tiempo, y a veces no bajó todo el peso. Nos ha pasado que el paciente viene a los 4 meses con una cirugía de colgajo hecha, y nosotros decimos, bueno, va a tener todavía 6 meses más de descenso de peso después de la cirugía bariátrica. O sea, lo que existe hasta ahora no va a ser lo que va a quedar. O sea, posiblemente requiera una nueva cirugía. Y la idea es que el paciente no se meta en riesgo innecesario. La otra cosa es la cirugía reconstructiva es una buena herramienta para mantener al paciente en control interdisciplinario. O sea, cuando viene un paciente y dice, doctor, ya bajé 60 kilos, estoy fenómeno, usted es un genio, y demás, y yo me voy a operar tal cosa. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Qué quieres hacer y demás? Bien, anda a ver la psicóloga, anda a ver el nutricionista, anda a ver el médico clínico, vemos cómo está el hematocrito, vemos si hay que reponer el hierro, y después sí, cirugía reconstructiva. O sea,
Por eso es importante trabajar en conjunto. Y es esencial tener un buen equipo de cirugía plástica y reconstructiva, porque hay muchos pacientes que requieren buenos tratamientos. Pero un año para nosotros sería lo ideal. En realidad es paciente por paciente, pero porque vos esperás estabilidad del peso, el peso que crees que el paciente va a quedar aproximadamente, y que mantenga ese peso 2 o 3 meses. El paciente después de la cirugía bariátrica pierde peso entre los 8 y los 18 meses, dependiendo del peso que haya comenzado. Entonces, al año, uno finalmente es un tiempo prudencial como para autorizarlo al paciente a operarse. Pero buena pregunta. ¿Algo más? Bueno, 2 comentarios. Nada, te invitamos a quedarse con familia para comer, antes de irse. Nada más me queda agradecer a Todo like. sí, por supuesto. Hay capturita. Claro. Agradecerle a la Clínica Sur, del directorio, que a Gustavo del Cantar y a los residentes siempre se mostraron dispuestos a ayudarnos, por eso pusimos traerlo. A ustedes por aceptar la invitación y siempre estar al lado nuestro y ayudarnos. Así que nada más. Gracias.